Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Misterios al anochecer ha llegado con lo mejor de los enigmas, la cultura, la espiritualidad y más. Las noches de la semana en Arequipa y los domingos en Lima Sur. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer, su programa, como digo siempre, 100% confiable, que transita por los enigmas, la cultura, la historia y mucho más. Las entrevistas, por supuesto que también, como la que tenemos el día de hoy. Yo soy Fernando Chapi Martínez y muy contento de que me estén escuchando, ya sea por las vías de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com. También los que se encuentran los días domingos en Radio Los Andes 99.5 del sur de Lima con su página web. Los que nos siguen a través de edenex.es, la radio del misterio desde España, una página, una radio virtual de referencia en estos temas. Y después se sube, por supuesto, a Misterio Infinito Perú en YouTube y por ahí también en Spotify, en Evox, ustedes ya lo saben. Así que, pues, Misterio Infinito Perú en YouTube, para los que se lo pierdan cuando se hace la transmisión en FM o bien a través de la radio virtual. En esta ocasión tengo una entrevistada que es la primera vez que está aquí en nuestro programa y a mí me da mucha alegría. En realidad, creo que no puedo disimular la emoción en realidad que me embarga porque ella es parte del equipo de un programa radial que yo sigo hace mucho, que es de la emisora Onda Cero de allá de España. Lo digo así, lo aclaro, porque acá en Perú también hay una radio que se llama Onda Cero que no tiene nada que ver. Pero bueno, Onda Cero de España, que es La Rosa de los Vientos, un programa mítico, y pues bueno, está Bruno Cardeñosa también, pero ella es Mado Martínez, María Dolores Martínez, que pues ella es, muchos de ustedes la conocerán, tiene su canal de YouTube también, y es además filóloga, antropóloga, tiene libros y ensayos muy interesantes. Uno de ellos justamente, ya que me ha comentado antes de entrar aquí a la entrevista que está en Colombia, justamente uno de sus libros es Colombia Sobrenatural, bueno, de sus ensayos. Así que vamos a ir por las sendas de lo sobrenatural o quizá ya van a ver el tema que vamos a tratar. Bienvenida, Amado, bienvenida a Misterios al Anochecer. Pues gracias a ti, queridísimo amigo Fernando, Pedro Fernando, el placer es mío. Qué alegría me has dado cuando me has dicho que eras rosaventero, que escuchas La Rosa de los Vientos, porque una nunca le pone a veces la cara a la audiencia. Este micro tiene magia y bueno, cuando ya puedes ponerle cara a los que, ¿no? Se cumple como el círculo, ¿no? Y estoy feliz de estar con tu audiencia y con toda la gente que te escucha en Perú y allende las fronteras de Perú, que seguro que te escuchan en todas partes del planeta. Así es, exactamente. Exactamente, María Dolores. Antes de empezar a hablar del tema que nos convoca el día de hoy, que lo voy a ir adelantando, vamos a hablar sobre las experiencias cercanas a la muerte. Los oyentes de Misterios al Anochecer se habrán dado cuenta que desde hace algún tiempo estoy yendo hacia cuestiones que llaman más hacia la reflexión, también la espiritualidad, los temas que tienen que ver con la trascendencia del ser humano. Y pues dentro de ellos, por ejemplo, hemos hablado de la transcomunicación instrumental, hemos hablado de ese mundo, esos atisbos que podemos tener de ese mundo que nos podría, digo podría porque no lo sabremos hasta que nos toque el momento, estar más allá de esta experiencia física que cada vez la sociedad actual materialista trata de hacernos ver como que fuera lo único, ¿no? Con la desesperanza que ello implica también. Pero existen estas experiencias cercanas a la muerte de las que vamos a hablar en breves minutos. Sin embargo, Mado, como he mencionado hace un ratito, tienes ensayos como Colombia Sobrenatural. Cuéntanos un poco sobre eso porque no me deja la curiosidad. Bueno, mi especialidad, como tú bien has dicho, es el tema de las experiencias cercanas a la muerte, los mensajes del más allá y la investigación en torno a los fenómenos de la conciencia, principalmente desde lo que yo puedo aportar como antropóloga, pero pues siendo mi especialidad los sistemas de creencias, la antropología de las religiones y habiendo hecho tanto periodismo de misterio tantos años en la revista Año Cero, pues colaborando en programas pues como Cuarto Milenio, Milenio 3, ¿no? Entre otros, y estando ahí todos los fines de semana. Pues te puedes imaginar también, habiendo vivido en tantos lugares del mundo, en el Reino Unido, en Bulgaria, en Colombia,
que una de las cosas que más me gusta hacer es escuchar las historias de la gente. Yo soy una gran escucha, me encanta que me cuenten historias. Y pues había venido muchas veces a Colombia antes de radicarme aquí a vivir. Y cada vez que venía, tengo que confesar que mi escritor favorito es Gabriel García Márquez. Me encanta la literatura hispanoamericana. Ujú. Pues me dejaba un poquito embrujar por todo ese realismo mágico, todas estas historias que yo veía, que yo venía aquí a América Latina y que eso era cotidiano, ¿no? Lo que es el realismo mágico. Y llegué a recopilar tantas historias y tantos documentos y hacer una labor ahí de periodismo, ahí de hundir la bota en el barro, de ir aquí, de ir allá, de poner el micrófono aquí, pues que sentí que había llegado la hora de devolvérselo a los colombianos principalmente, ¿no? Además es que esto lo publiqué aquí en Colombia. Tenía muchos libros publicados en España, pero en Colombia era la primera vez que iba a publicar, ¿no? Y ahí pues recogimos todo lo que son historias de casas encantadas, fantasmas, brujería, que es un hecho social muy presente y con bastante importancia aquí también en Colombia, el tema de la brujería, rituales como los de los rezados también, ¿no? Lugares tan emblemáticos como Cartagena de Indias, todas las historias también ahí impregnadas de la época colonial, de todos esos fantasmas, lugares, el duende, las figuras, el Moán, las leyendas. Y Colombia Sobrenatural tuvo tanto éxito que tuvimos que hacer Colombia Sobrenatural 2, ¿no? Sí. Dos, y bueno, pues es un poquito pues mi viaje por lo insólito en Colombia. Ujú. Me parece que uno de los libros de Colombia Sobrenatural lo sacaste con Ediciones Sidonia, me parece. No, Que, con ediciones uno de B, tus libros fue con Sidonia, si no me equivoco. La cocina de la Biblia. La cocina de la Biblia, lo estoy confundiendo. ¿Por qué menciona Sidonia? Porque lo que pasa es que yo también he entrevistado aquí en el programa varias veces a Carlos Gabriel Fernández, que es Gran amigo. exactamente. Entonces, por eso es que te digo, y cuando has mencionado Año Cero, Claro. justamente esa revista a mí me ha marcado, porque de lo primero que me hizo interesarme por estos temas a fines de los 90, cuando yo era un preadolescente, era en un canal argentino que se llamaba Infinito, que trataba estos temas, y la revista Año Cero que llegaba, y me acuerdo mi primer Año Cero que tuve, que está en paradero desconocido, pero que tenía una imagen entre colores rojos, amarillos y verdes de Stonehenge. Eh, Sí, pues sí, o sea, Año Cero, de hecho te he leído por ahí, de todas maneras, sí, es que seguramente. yo fui colaboradora de Año Cero desde el año 2010 hasta su desaparición. Todos los meses tenía un reportaje o dos en la revista Año Cero, también en Enigmas y en Más Allá, aparte de, bueno, otro periodismo que hacía, pero todos los meses había un reportaje mío en Año Cero, pues bajo la dirección de Enrique de Vicente, el gran Enrique de Vicente, con redactor jefe El como maestro Enrique. Paco González también, que era redactor jefe, que con él hice un auténtico máster de periodismo de misterio. Y tenía compañeros ahí, pues como Miguel Pedrero, que también conocerás y todo eso. Ujú. Así es. Un gran gusto también, justamente, claro, Enrique de Vicente. A ver si algún día lo tengo por este espacio también, porque cada vez que lo he visto en Cuarto Milenio, desde los tiempos también de Milenio 3, es realmente una figura Mítica. inigualable. Mítica, mítica, eso es, por eso he dicho el maestro, Ujú. así le dice Iker Jiménez, justamente maestro, porque Sí, lo sí, es, de mítica. hecho. Sí, y bueno, Amado, entonces, por ahí que cuando tú has mencionado lo de Cartagena, esta atmósfera de realismo mágico, estos temas que a veces se hablan con tanta naturalidad de los fantasmas, los aparecidos, los seres eh, que están a medio camino entre lo que podría ser y lo que no. Aquí en Lima y en general en Perú también hay mucho de eso, hay como una continuidad, quizá con otros nombres en algún caso, aquí se convive bastante con eso. Y bueno, hablemos de aquello que, como tú bien mencionas, es tu especialidad, la CCM, las experiencias cercanas a la muerte. Para alguien que no haya escuchado hablar mucho de esto, ¿cómo podrías, para empezar, definirlas brevemente? Bueno, una experiencia cercana a la muerte es ese episodio en el que una persona que ha estado en el umbral de la muerte o ha tenido una muerte, pues que bueno, le han tenido un paro cardíaco, le han tenido, ¿no?, que hacer unas técnicas de reanimación cardiopulmonar, o incluso personas también que han tenido en coma, podríamos decir que han tenido este tipo de experiencias también, ¿no?
es ese episodio en el que la persona asegura que ha estado en otro plano, en el otro lado, ¿no? Muchas veces lo llaman el más allá, ¿no? En el que pues a veces ven como una visión panorámica, como un tráiler de su vida, ¿no? Muy empático del impacto que han tenido sus conversaciones o sus actos o lo que sea. A veces algunos dicen que han visto un túnel o que han atravesado un túnel, otros no, ¿sabes? Esto es como también tiene su componente cultural y han llegado a un punto en el que les han dicho pues que no era su momento o lo han negociado o les han invitado a quedarse, que también tengo algún testimonio de este tipo y han dicho, no, esto es muy aburrido, ya volveré. Que también me he encontrado con algún caso, ¿no? Y en ese lugar se han encontrado con seres fallecidos, queridos, seres queridos que ya habían trascendido, ¿no? Que los han recibido, que son, no, pues todavía no, o amigos, o personas conocidas, o seres definidos como seres guía, o angelicales, dependiendo del sistema de creencias de cada persona, los patrones y condicionantes culturales de cada individuo. Y, en definitiva, experiencias en las cuales, pues, o tienen esa revisión empática o adquieren algún tipo de conocimiento, incluso algunos regresan con algún tipo de información privilegiada sobre hechos futuros que luego acaban sucediendo, ¿no? Estas experiencias pueden ser positivas, es decir, el individuo puede decir que ha sentido mucha paz, amor, que hay toda la luz, ¿no? Mientras que otras han sido profundamente negativas, infernales, se han sentido pues que ahí pues los han sometido a un juicio, ¿no? Encajando con esa idea de cielo e infierno judío-cristiano, del tipo que te puedas imaginar, ¿no? Porque todo depende un poco de estos patrones y condicionamientos culturales. Han sucedido durante toda la historia, desde que el ser humano es ser humano, en todas las culturas, en todas las épocas y en todos los tiempos. Y una de las cosas que normalmente llama mucho la atención de estas personas es que cuando regresan lo suelen hacer profundamente transformados. Es decir, esta experiencia les afecta tantísimo que algunos cambian radicalmente su vida, todo, ¿no? Y toman decisiones bastante radicales y encuentran como un sentido de propósito, le pierden el miedo a la muerte, ¿no? Empiezan a ver las cosas y a tomarse la vida de otra manera. Hay algún estudio incluso por ahí que dice que lo que una experiencia cercana a la muerte logra provocar en una persona en un periodo de tiempo tan corto, se tardaría un año de terapia a lo mejor en conseguir, ¿no? Y ni aún así, ¿no? Y este es en principio, esto sería un poquito más o menos lo que vendría a definir qué es una experiencia cercana a la muerte. Ujú. A mí me llaman la atención, además de todo lo demás, dos cosas con las que me quedo. Primero, experiencia transformadora. El que pasa por esto no regresa igual. Su vida, no sé si cambia, pero al menos su visión de la misma sí que ha cambiado. Y lo segundo es que, y ya había escuchado algunos casos al respecto, si bien los, los casos que más salen a la luz, nunca mejor dicho, son aquellos, y quizá porque sean mayoría, no lo sé, o los que la gente más se anima a contar, en los que la experiencia es positiva, ¿no? Que han visto de repente a los padres fallecidos a los que extrañan, a incluso mascotas, he escuchado por ahí, ¿no? O sea, o a seres angélicos o a alguien a quien pueden identificar hasta quizá con el propio Dios o algún santo en el que crean. Pero eso también me llama la atención que hay otros casos en los que la experiencia es negativa, pero alineándose con el universo de creencias de la persona, ¿no? O sea, no es algo especialmente rompedor en ese sentido, sino que hay personas que pues creen en esta dualidad cielo-infierno, pero no hay nadie pues digamos que vea un universo, no sé, difícil de narrar, con dinámicas diferentes, no, no, sino que va alineado a eso, ¿no? Sus esperanzas o desesperanzas respecto a lo post-mortem. Entonces, son dos cosas que me llaman mucho la atención. ¿Qué te parece si primero transitamos por lo segundo que he mencionado, el aspecto de cómo parece que van alineados a su sistema de creencias y después a una experiencia transformadora? Me encanta, porque precisamente ese fue el tema de mi investigación, mi tesis de grado en antropología. Yo hice un trabajo sobre las experiencias cercanas a la muerte desde el punto de vista cultural. Entonces, lo que me di cuenta en mi investigación, y esto es muy bonito, es que si tú te asomas a las experiencias cercanas a la muerte de los mapuche, por ejemplo, ellos ven alemanes con libro. Porque para ellos los alemanes eran esos señores que iban con los libros que eran como los sabios, ¿no? En vez de ver a lo mejor seres angelicales o ¿no?
Si nos asomamos a las experiencias cercanas a la muerte en la antigüedad grecolatina, nos vamos a encontrar con casos que los tenemos documentados muy bonitos, muy, muy bonitos también, de personas que, bueno, Tespesio, por ejemplo, he recogido en algunos textos pues que fue al inframundo, ¿no? Y ahí con qué se encuentra, con el panteón de divinidades grecolatino, ¿no? Y se mencionan a divinidades grecolatinas, pues a Baco, a Semele, a la diosa de la venganza, a los 3 tipos de infierno. Esto es muy común dentro de lo que son las creencias grecolatinas, que sí que tienen una idea de cielo e infierno, igual que en la antigüedad egipcia, ¿no? Todo lo que viene del mundo judío-cristiano. Y también regresaban con información privilegiada de hechos futuros que luego acaban sucediendo. Ya Tespesio, que era un hombre mujeriego, perdido, lidivinoso, de mala vida, también cambió radicalmente porque le enseñaron lo que le podría pasar. Tuvo una especie de, ¿no? Vio ahí a gente sufriendo, ¿no? Y recuerda lo que veas aquí porque si no, mira cómo vas a acabar, ¿no? Y, por ejemplo, si nos vamos a la India, pues nos encontramos con que ellos no ven tanto el túnel. Se van moviendo como en carros celestiales. Hay como una especie de burocracia, bendita burocracia. Las experiencias cercanas a la muerte indígenas no tienen ese componente de revisión de vida, tanto, ni de cielo e infierno tampoco, porque su sistema de creencias no es tan así, a no ser que nos vayamos a comunidades como los Maya-Choborti, donde la reciprocidad es importante en su cultura, el dar y recibir. Y ellos lo tienen institucionalizado y todo. A las experiencias cercanas a la muerte las llaman los que mueren 3 días. Entonces ellos están deseando que alguien se muera para que regrese con información sobre la gloria. Es una comunidad, un pueblo indígena bastante influenciado, colonizado por las ideas cristianas, ¿no? Entonces, pues ellos lo que hacen cuando narran sus experiencias cercanas a la muerte, dicen que vieron al zopilote, que es el que, bueno, pues diríamos que es el ave que significa, pues el zopilote que es un mal agüero cuando lo ves, ¿no? Porque tú no has Aquí compartido la también. comida en vida. Claro, El, no has el buitre, bueno, compartido. acá le llamamos, para que los oyentes entiendan, un sopilote, acá le llamamos gallinazo. Es un tipo de buitre carroñero que curiosamente es uno de los símbolos de la ciudad de Lima porque en tiempos del periodo español lo dejaban ahí que cambia sus anchas porque decían es el que recoge los desperdicios, la basura es el limpiador de la ciudad. Entonces, imaginen, Fíjate. en esa otra cultura también de una raíz plenamente indígena tiene esa visión como que es el negativo, el que asusta, ¿no? Y tiene este papel dentro de la CCM de esa Sí. cultura, qué interesante. Sí, sí, el zopilote, cuando ellos ven el zopilote es porque ven que el zopilote está con los que no han dado la comida, con los que no han practicado la reciprocidad, ¿no? Que es, como digo, un elemento sumamente decisorio, ¿no? Y que tiene que ver con la cultura, el eje vertebrador de la cultura de los Maya Ortiz es el dar y recibir, ¿no? El intercambio de comida, ¿no? Entonces, pues nada, el que no ha dado comida en vida, pues se encuentra con el zopilote ahí comiéndoselo, ¿me entiendes? Y el Ay, que ay. sí que ha practicado esa reciprocidad, pues se asegura su traspatio en la gloria, por así decirlo, ¿no? Pero vamos, que tenemos experiencias cercanas a la muerte en multitud de culturas, lugares. Por ejemplo, ahora mucho en la actualidad son muy comunes las experiencias cercanas a la muerte, más en consonancia con la nueva era, con los alienígenas. Ahora la gente ve alienígenas al otro lado, ¿no? Y te trae otro tipo de narrativa y puedes haber sido en la Tierra el mismísimo señor del bigote, que ya sabe la gente a quién Ujú, me ujú. refiero, ¿no? En la Sí, Segunda sí, Guerra sí. Mundial y esas cosas, El señor ese, sí, ok. que en ese plano, en ese más allá, todo es paz y amor y eres profundamente perdonado, nadie te juzga, ¿no? O sea, para que nos hagamos una cuenta también de lo contradictorias que son estas narrativas a nivel cultural, porque eso es lo que cambia. Al final es una experiencia tremendamente cultural y sumamente íntima. Hay personas que se sienten muy deprimidas y sienten una sensación de vacío muy grande en esa experiencia, en lugar de paz, amor, o yo me quería quedar ahí para siempre o tal. Eso es contradictorio. Lo que es común o universal dentro de este tipo de experiencias, querido Pedro, es que se llevan produciendo en todas las épocas históricas, se producen en todas las culturas, Ujú. independientemente de estos cambios en la narrativa, al final, ¿no? Que estamos hablando de narrativas, y todas tienen este componente de encuentro con otros seres, sean del tipo que sea. Sea que tú pienses que digas cuando regreses que he visto a San Pedro,
que he visto al dios Baco, que he visto a un alienígena, que he visto a la Virgen, que he visto a mi madre, a mi familiar fallecido. Incluso hay personas que conocen en ese plano a desconocidos que luego acaban conociendo en la vida cuando regresan, que esto ya es como muy loco, pero esto ha pasado. Tengo casos, tengo testimonios. También la sensación de salir fuera del cuerpo. Muchas personas aseguran que han tenido una experiencia fuera del cuerpo. Esto se puede dar o no se puede dar durante esa experiencia. Y esto es tan brutal que hay personas que dicen: yo vi un zapato rojo en el techo del hospital, y ha ido un enfermero o un médico y se ha molestado en subir a ver si había un zapato rojo y ha bajado con el zapato rojo. Es decir, visión remota. Algo que nadie podría haber visto de no haber tenido un helicóptero y haber sobrevolado el edificio, ¿no? Ese es otro de los componentes, ¿no? La experiencia fuera del cuerpo. Ciegos que, sin haber visto nunca en su vida, ven durante la experiencia cercana a la muerte. Personas, soldados, veteranos del Vietnam, ahí están documentos, testimonios, exámenes clínicos, los tengo recopilados en mi libro La Prueba, que esta investigación que hice en la universidad luego se publicó en forma de libro, que tenían los ojos incluso vendados. No solamente es que les había estallado la mina y habían perdido la visión, sino que tenían los ojos vendados en el momento de tener esa experiencia fuera del cuerpo y estar observando todo lo que está haciendo el equipo médico en el hospital de campaña. E incluso oír, después de haber perdido el sentido del oído, ¿no? Esto pues no deja de ser una información que desafía todo lo que conocemos sobre los límites de la vida y de la muerte, o hasta qué punto nosotros tenemos ciertas capacidades que no entendemos todavía. Y de ahí me viene una pregunta antes de pasar al factor trascendente y a casos en específico, y es, las personas parecen entonces, como ya lo dije, simplemente lo estoy reiterando, observar un más allá o un paso hacia otro estado acorde a su sistema de creencias. Pero ¿qué pasa cuando tiene una experiencia cercana a la muerte alguien que no cree en absolutamente en nada? O sea, un ateo totalmente materialista, contrario a lo que tenga que ver con espiritualidad y trascendencia. ¿Qué vería él? Porque no tiene, y que incluso puede haber nacido en una familia donde eso le viene de generaciones atrás. O sea, ni siquiera es que tenga el resquicio de la niñez de un cielo cristiano o un cielo nueva era o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿qué vería? O sea, me da muchísima curiosidad. De repente hay algún caso. Pues te tengo la respuesta. Ujú. ¿Qué ven las personas? Claro, aquí lo que hay que decir es que las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, o un tipo de experiencia que tenga que ver con estados alterados de conciencia o no, la antropología siempre dice que uno vive la experiencia mística, religiosa o el estado alterado de conciencia conforme tú piensas que lo tienes que vivir. Es decir, aquí entra en juego la expectativa, es un poco efecto placebo, ¿no? Por eso, pues los materias venezolanos cuando incorporan de una manera, por eso en el contexto cristiano podemos encontrar gente que tiene estigmas, pero fuera del contexto, ¿no? Bien, ¿qué pasa con las personas que no creen? Que no pasa nada, porque van a tener la experiencia cercana a la muerte de acuerdo a sus patrones y condicionamientos. Crean en ellos o no crean. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una persona atea puede tener una experiencia cercana a la muerte, y ahora voy a recordar un caso que también está recopilado en mi libro La Prueba, en mi investigación, en el que está sufriendo una operación y está teniendo una experiencia cercana a la muerte horrible, negativa, y recupera la conciencia durante unos segundos y se agarra a las solapas del médico y le dice: por favor, sáqueme de aquí, ¿no? Porque es horrible lo que está viviendo. Y el médico, que también era ateo, por darle un consuelo, le dice: rece. Y en ese momento vuelve a perder la conciencia, pero sigue teniendo esa experiencia cercana a la muerte ya de forma positiva, agradable, porque está rezando y le han dicho que rece. Esa experiencia le produce tantísimo impacto que ambos, médico y paciente, se convierten al cristianismo. Pero tenemos casos de personas que eran musulmanas y han tenido una experiencia cercana a la muerte en la que han visto a Jesucristo, que tenemos casos, pero de igual que este caso tengo de otros con otras figuras, y se han convertido al cristianismo después de esa experiencia, porque les ha producido tanto impacto que se han convertido. Jamás van a ver a Jesucristo si no lo conocían. Es lo que quiero decir. Jamás. No vamos a ver nunca a Jesucristo
apareciendo en una experiencia cercana a la muerte y diciéndole, oye, mira, yo soy Jesucristo, el de la Biblia, búscame porque tengo 2.000 millones de creyentes en el mundo, ¿vale? Agrégame en Facebook, vamos a hacer amigos y conviértete. O sea, no, y luego me localizas. Y no, lo conocía y luego fui... No, nunca vamos a encontrar eh, una experiencia que nos narre algo que no conocían. Siempre va a ser algo que conocían, crean en ello o no crean. E incluso hay veces que la experiencia va a ser muy rara, ¿no? Como Nancy Evans Bush, ¿no? Que tuvo una experiencia súper negativa, una persona profundamente religiosa, con unas convicciones cristianas, que iba a misa, que tal, que tiene una experiencia absolutamente demoledora, devastadora, en la que ella pues solo siente vacío, depresión, e incluso el bebé que tenía en aquella época siente que es algo totalmente ajeno y sin sentido, ¿no? Ella regresó de esa experiencia profundamente tocada, ¿no? Y es, ¿por qué yo, que soy una persona religiosa, creyente, que tal, o sea, he tenido esto, ¿no? Claro, aquí entran en juego muchísimas cosas, ¿no? No solamente entran en juego tus patrones y condicionamientos, entran en juego tus miedos, tus anhelos, tus culpas, el estado de ánimo en el que te encuentras, pues como cuando uno tiene un viaje, ¿no? A través Ujú. de un ceremonial de sustancia, de ayahuasca, de, ¿no? Todo este tipo de ceremonias tan comunes dentro de lo que es en los pueblos indígenas de América Latina, también de África y tantos lugares, ¿no? Eh, es que el viaje puede ser positivo y puede ser negativo, ¿no? Y eso no quiere decir que seas ni buena, ni mala persona, ni no, sino que simplemente el más allá, que no deja de ser un concepto cultural también, yo tendría muchos reparos a la hora de definir algo así, porque es un Ujú. concepto cultural, al final tiene que ver mucho con cómo es tu más acá. Y quizás en ese momento, fíjate si una palabra como rece puede cambiarlo todo. El nivel de sugestión, incluso en la experiencia cercana a la muerte, ¿no? Ujú. Todo Sí, esto hay que tenerlo en cuenta. en realidad también lo que has mencionado, que yo había escuchado algunas historias, generalmente en internet, por lo cual hay que tener cuidado con si son veraces o no, que hablaban igual de conversiones de musulmanes y de otras personas de diferentes religiones porque habían visto a Jesús en un sueño. Entonces yo me ponía a pensar, ¿y cómo supieron que era Jesús? Bueno, es que muchos no saben que en el Islam Jesús también existe, otra cosa que se llama Isa y es un profeta, y que aparte que el tema cristiano llega a todo el mundo mediante canales satelitales, internet, entonces la gente por lo menos si le ponen una imagen de Jesús, quizá no sepa nada de su vida ni haya leído los cuatro evangelios, pero dicen, ah, ese es este Jesús, que los cristianos dicen que es Dios o algo así, por lo menos tiene una idea, así no crea, se ría, la rechace muy, muy inicial, muy básica de quién es. Entonces, por ahí puede haber sido también el asunto, ¿no? Pero Pero es que los qué curioso, musulmanes aceptan la figura de Jesús un profeta. como un profeta más. Ujú, ujú. O sea, lo conocen perfectamente. Exacto, por ahí puede haber sido. Me ha llamado muchísimo la atención este tema, ¿no? Y sobre Ujú. todo ese impulso del médico ateo diciéndole, en lugar de decirle, quizá cálmese o todo está bien, tráese, ¿no? Como qué curioso. Y también si ese ateo sabría, el que está teniendo la SM sabría rezar, ¿no? O quizá qué es lo que habría hecho, habría pedido algún tipo de perdón o ayuda sobrenatural. O sea, qué curioso, tiene tantos matices que podrían explorarse, es muy interesante. Correcto. Y pues lo que me decías sobre la transformación, el poder transformador de este tipo de experiencias y la trascendencia y todo este tipo de cosas, pues está muy relacionado con el impacto de esta vivencia, ¿no? Porque es tan vívida, tan real, da igual que hayan pasado 20 años, la recuerdan perfectamente. No es un sueño. Recuerdan la experiencia, es sumamente reveladora, vívida, vibrante. Incluso muchos aseguran que es más real que la realidad, ¿no? Que los deja profundamente impactado. Y fíjate que normalmente siempre revela como algún tipo de aspecto que deja al individuo pensando sobre algo, ya sea Ujú. positivo, sea negativo, sea neutro, sea lo que sea, ¿no? Por eso digo que es una experiencia no solamente cultural, sino profundamente íntima y personal. Y nunca debemos tomarla para hacer proselitismo religioso sobre ninguna religión. Es Así decir, es.
no podemos decir, no, es que, yo qué sé, la experiencia religiosa, la experiencia cercana a la muerte del niño Colton Burpo, que en su momento fue muy famosa, ¿no? Un niño de 4 años que por una apendicitis tiene una experiencia, Ya me ¿no? acordé, Y sí. dice que ha visto a Dios, que ha visto a Jesucristo, que ahí se luchaba la batalla del juicio final, que los que no seguían a Jesucristo perecerían, ¿no? Y ahí estaban las mujeres y los hombres, las mujeres y los niños mirando cómo los hombres libraban esa batalla del juicio final. Válgame Dios, también tenemos división de género en el más allá. Yo que estaba esperando a morirme para acabar con esto, ¿no? Al Claro, final son patrones, arquetipos culturales. No le puedes decir a una persona, si no sigues a Cristo vas a perecer, porque esa es tu experiencia. Y está muy bien, es un mensaje para ti, íntimo, personal, te ha resonado, tu mecanismo, tú, ¿no? No deja de ser maravilloso, no deja de ser espectacular. Pero de la misma manera que te vas a encontrar ese relato, te vas a encontrar otro que dice totalmente lo contrario. como el caso de las Entonces, SM, de los hinduistas, que de repente todo ese panteón enorme de dioses que tienen en el hinduismo y todas las variedades descendientes de la antigua religión védica, pues todas las religiones dármicas, ¿no? Salvo el budismo que no lo tiene, pero los demás sí, también se le encuentran allá, ¿no? O sea, ujú, y ellos tampoco no podrían decir, mira, ¿sabes qué? Yo he visto esto, por lo tanto, deja tu monoteísmo porque he descubierto que allá son muchos como yo lo creo, ¿no? O sea, correcto. en realidad quizá sea que existe una realidad trascendente, yo no sé, un dios o muchos dioses, pero que son, y esta es una reflexión personal, tan buenos, tan delicados, considerados, vamos a decir, con el ser humano, que a la hora de mostrarse, de alguna manera escanean o prestan atención a lo que uno cree y para que no te choque, para que no te dé, bueno, no te va a poder dar un infarto si estás fuera del cuerpo, pero para que no te dé pues una sorpresa que no puedas procesar, se te presentan con esa figura que tú esperarías encontrar, pero te dejan la idea justamente de lo principal, la trascendencia, que las cosas no acaban en este mundo material, que hay algo que te espera y que, pues, si tienes que mejorar algo en tu vida, tienes una nueva oportunidad para poder afinar esos detalles. Y si vas más o menos bien, pues ya sabes que puede haber algo bonito para ti, ¿no? Es la impresión que fuera algo así porque, eh, sí, Se sí, te sí, presentan o tú los proyectas, también. independientemente de cuál sea el misterio que encierran este Ujú, tipo de experiencias. ujú, Lo cierto es que son una herramienta sumamente valiosa. Este tipo de relatos son enormemente valiosas porque nos dicen muchísimo de cómo somos los seres humanos a nivel psicológico, no solamente cultural, de cómo somos los Homo sapiens a nivel de especie, de cómo lidiamos con las experiencias traumáticas, con esos momentos, ¿no? De experiencias límite al final, ¿no? Y de nosotros mismos. Es que realmente son un espejo en el que nosotros proyectamos probablemente lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Toda la ambigüedad que encierra al ser humano y que estamos proyectando en ese lugar, en ese espejo, en esa experiencia, proyectando o se nos proyecta, yo no sé, ¿vale? También es un misterio para mí, yo lo confieso. Eh, pues algo que tiene mucha importancia para nosotros. Y es como si nosotros tuviéramos una caja de sabiduría, de información, de datos, en un momento en el que hasta el tiempo deja de existir, porque aquí sí también empezamos a hablar del tiempo dentro de esa experiencia y de en el que tú regresas con información privilegiada, incluso de hechos futuros, o acabas conociendo a gente que sabías que ibas a conocer. O sea, que no sabías que no habías conocido y en algunos casos sabías que ibas a conocer o en otros casos no sabías, pero luego acabas conociendo. ¿Cómo es posible que una persona en esa experiencia vea a alguien que no conoce de nada a la que luego acaba conociendo en la vida real? Que además no es cualquier persona, forma parte importante de tu vida, ¿no? Y esa persona, pues a veces, oye, mira, te voy a poner un caso. La experiencia cercana a la muerte. Esto tu audiencia va a flipar. La experiencia cercana a la muerte más antigua que conocemos sucedió en el siglo V antes de Cristo, en el antiguo imperio de China. Se documentó en el siglo III, ¿ok? Pero ujú. ocurrió en el siglo V antes de Cristo. Le ocurrió a un príncipe, por eso la tenemos documentada. Este príncipe tuvo un episodio que puso en riesgo su salud, estuvo a punto de morirse y de hecho creían que estaba muerto hasta que pues en un momento dado volvió a despertar y dijo que había estado en un lugar
en el que había conocido a las divinidades y los demonios, ¿no? También, que tenían que ver con lo que era su cultura asiática. Y se había encontrado con un desconocido que de alguna manera le había producido cierto impacto. Pero no lo conocía, ¿ok? Bueno, de vuelta a la vida palaciega, en la corte, tiempo después vio a esa persona. Lo vio y lo reconoció. Siglo V antes de Cristo, antigua China. Lo conoció, lo reconoció, se acercó a hablar con él. Y el otro, fíjate lo que le dijo, tú y yo nos hemos conocido en el mundo espiritual. No solamente eso, sino que le ayudó a descifrar ciertos símbolos y elementos que el príncipe había visto durante su experiencia cercana a la muerte que le permitieron anticipar hechos del futuro. Misterios al anochecer. Siglo XXI. Mi amiga Tata de Colombia, tuvo un accidente montando a caballo. Ella estaba con unos amigos, alguien tiró una foto con el flash, en una época en la que, bueno, no existían los teléfonos móviles todavía. El caballo se desbocó, le cayeron 500 kilos de caballo encima. Bueno, Wow. ella cae en coma, 3 meses en coma, durante los cuales ella me decía que ella estaba todo el rato en un jardín violeta. En un jardín violeta en el que ella hablaba con su abuela, ya fallecida, con su madre, que también había fallecido, con una amiga y con otra chica más, ahí, en este cuarteto de mujeres que la acompañaban en ese banco, en ese jardín violeta. Y dice, ella hablaba mucho, Mado, hablábamos mucho. Te sucedía una cosa, ellas venían de una puerta y cada vez que terminábamos de hablar se iban por esa misma puerta. Y a mí no me dejaban nunca acompañarlas. Jamás me dejaban cruzar la puerta. Hasta que un día yo quise acompañarlas, quise cruzar con ellas, tuvimos pues una especie de discusión, no me dejan entrar, me hacen así como que no, ¿vale? Y en ese momento ella despierta del coma. Bueno, despierta del coma, la primera triste noticia con la que se encuentra es que su amiga, la que iba en la cabalgata, una de las que iba con ella, la que había tirado la foto, creo que era, había fallecido también. Por eso estaba en ese banco. ¿Ok? Ella no sabía que había fallecido. Por eso estaba en ese banco. Recordemos que había una cuarta persona. Otra chica que ella no conocía. Bueno, pues durante los 2 años que le esperaban por delante de rehabilitación, que fueron muy duros, ella conoció a esa persona. Conoció a esa chica. Fue una persona bastante importante en su vida. De hecho, fue su pareja durante 7 años. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Pasaba en el siglo V antes de Cristo, pasa en el siglo XX. Estos testimonios no son fáciles de encontrar, tengo que decirlo. De hecho, es que yo me enteré de esto porque la hija de mi amiga Tata me dijo, no, Amado, que estás... Pregúntale a mi madre que ella tiene algo por ahí. Y ella no concede entrevistas, no habla con nadie, no, ¿sabes? ¿Qué pasó ahí, no? ¿Cómo es esto posible? De la misma manera que hay casos de personas que tienen una experiencia cercana a la muerte compartida. Pues siempre hemos dicho, no, estas son cosas de la falta de riego o de oxígeno en el cerebro, no, esto es por la morfina, no, esto es por la medicación, la anestesia, tal. Bueno, hay personas, médicos, enfermeros, familiares, que estando acompañando al moribundo en la habitación, o la persona que en ese momento estaba teniendo una visión en el lecho de muerte o una experiencia cercana a la muerte, han visto lo que estaba viendo el paciente. Han visto cómo la habitación cambiaba de dimensiones o se han visto trasladados a ese plano en el que han recorrido ese túnel, han tenido el encuentro con el ser de luz, ¿no? Acompañando a su padre, iban de la mano. Y el otro no se estaba muriendo, ni estaba bajo los efectos de la anestesia ni nada. Y el enfermero que pasaba por allí de repente vio como... No, tampoco. Estos casos, son bastante particulares, pero existen, están ahí. De hecho, en mi canal de YouTube, si alguien quiere pasar a ver, por ejemplo, una de estas experiencias cercanas a la muerte compartida, por ejemplo, de Daniel Bernal, que la tuvo con su padre, la puede ver, él lo está relatando ahí. Son testimonios sumamente valiosos que siguen desafiándonos, si te das cuenta todo el rato, ¿no? Sí, sí. No sé.
Estoy recordando que yo encontré una experiencia cercana a la muerte o algo así, porque no quedaba claro si la persona había fallecido o estaba como en el umbral por la enfermedad que tenía. Y lo encontré, entre comillas, sin querer. Que yo cada vez me convenzo más de que todo está bastante bien dirigido, no sé por quién o por qué. Pero yo viví durante algo de 3 años, en realidad serían 4, pero separados y en distintos lugares en la Amazonía peruana, por trabajo. Y en esta última experiencia que terminó a mediados de mayo, yo en mis tiempos libres me iba por ahí a pequeños pueblos, a comunidades rurales, para conocer algunas cosas. Hay sitios arqueológicos en la Amazonía, por ejemplo, que no son muy conocidos. Y en una de esas que estaba yendo a una inmensa roca con petroglifos que creo que hasta ahora no están catalogados, ahora sí los van a catalogar. Estoy esperando en una estación de gasolina, acá le llamamos grifo, rural, para ir a tomar algunas imágenes. Y en eso, de la nada, aparece un señor llamado Pablo. Y yo no lo conocía, pero él sí conocía al que me estaba llevando en la moto. Entonces empieza una conversación entre ellos, yo también participé, ¿no? Yo estaba ahí. Y el señor cuenta que había estado hace unos años con el tema de la COVID-19 y que casi había fallecido, pero que cuando está ya para desencarnar, fallecer, porque dice que el médico le había dicho que, bueno, si despertaba, pues iba a ser una suerte, bastante crudo el médico para decir eso, ¿no? Y que también había ido donde un chamán, un médico, vamos a decir así, popular, ¿no? Ancestral, y le había dicho lo mismo, le había dicho yo no puedo hacer nada porque en verdad parece que ya, entonces él simplemente estaba en su lecho de muerte con la fiebre y todo, esperando que le llegue el momento. De pronto este señor se queda dormido, según él cree, y se ve que está en un paisaje que tiene que ver justamente, ahora que hablamos digamos, del sistema de creencias, al lado de uno de tantos ríos que tiene la Amazonía. Y dice que de pronto se acerca una inmensa barca llena de gente y él se queda mirando. Y en esta barca los que iban eran fallecidos, eran amigos, familiares, todos fallecidos. Y lo que más le llama la atención es que ve a su madre que había muerto tiempo atrás. Le da pues una tremenda emoción en el sueño y salta al agua y se quiere trepar a la barca y abrazar a su madre y decirle que lo lleve. Y dice que su madre lo lanza de la barca y le dice, no, tú todavía tienes que quedar, tú no vas a venir con nosotros. Y él se queda así y la barca se aleja. Él despierta, pero despierta sano. Ya no había fiebre, ya no había síntomas. Yo lo veía ahí, estaba trabajando como el duro trabajo del campo y todos se sorprendieron, los vecinos, el médico, el chamán, que decían, pero tú no deberías estar acá, deberías estar en ese mundo tan hermoso que trasciende lo físico, ¿no? Y él lo que pensaba era que su mamá había llegado para darle otra oportunidad. Y es como que un sitio donde pues no llega ni la radio ni la televisión, donde no vas a decir que están viendo muchos canales de YouTube, escuchando muchos podcasts no, o sea, una persona totalmente de campo, que de ahí no solía salir y que no te decía experiencia cercana a la muerte porque no sabía esa terminología y te lo cuenta, ya te imaginarás la cara que yo habría estado poniendo y yo le dije, señor, disculpe. No, o sea, yo tengo un programa de radio, etcétera, si lo puedo grabar, no quiso que lo grabe, dijo, no, es un tema mío, pero lo puedo contar. Bueno, si quieres cuéntalo tú, me dijo, pero no des mi nombre, así o algo, ¿no? Pero me quedó pues la experiencia, ¿no? Y dije, wow, o sea, incluso aquí, ¿no? O sea, y bueno, o sea, le deja pensando bastante, en verdad, todo ese simbolismo de la barca, ¿no? Y wow. Totalmente. Y otro de los aspectos más comúnmente olvidados, ¿no? Pero que están ahí también. Este tema es delicado, yo lo sé. Pero hay personas que regresan de una experiencia cercana a la muerte, tenemos los testimonios. Claro, esto no quiere decir nada, ni podemos basarnos en casos aislados para hacer una afirmación de nada, ¿no? Ujú, Pero hay personas que tenían una enfermedad terminal o estaban al borde de la muerte o a una enfermedad crónica que ujú, regresaron de ese umbral, de esa experiencia, totalmente recuperados. Totalmente recuperados. Por ejemplo, yo tengo una conocida en Florida, en Tampa,
que además es médico, psiquiatra, que en los años 90, con 20 y pocos años, acaba de tener un bebé. Estaba sola, era madre soltera, pero decidida a seguir adelante con su vida, con toda la vida por delante. Se había acabado de mudar a Nueva York para trabajar allí. Pues se encuentra con un cáncer de pulmón que se había diseminado por todo el cuerpo, se llegó a quedar en 30 y pocos kilos, imagínate, ¿no? Ya, pues con la quimio, luchando contra... Había llegado incluso a dar a su hija en adopción porque no podía hacerse cargo de ella, él estaba ya en cuidados paliativos prácticamente. Ujú. Y tuvo una experiencia cercana a la muerte en la que ella decía, esto es muy curioso, me decía que allí la recibieron unos seres que no eran ni masculinos ni femeninos, no tenían género, que Ujú. la operaron con unas manos muy gentiles, palabras textuales, que le decían qué es lo que estaba haciendo y decía, pero yo qué hago aquí, yo estoy ahí abajo en coma, no, ella se veía, no, sí, pero no te preocupes, y además le mostraron en una especie de pantalla cómo iba a ser su vida. Si no volvía, vio su funeral, lo vio todo. Y si volvía, vio a las personas que iba a conocer, vio en qué se iba a graduar su hija, vio incluso la perrita que iba a tener, la señora que iba a estar trabajando con ella en la casa, todo, y a otras personas de su vida, ¿no? Porque ella como que no quería en un principio volver, ¿no? Pues le dijeron incluso unas cosas tan extrañas como, no te preocupes, ahora cuando despiertes vas a vomitar la anestesia que te hemos puesto, ¿no? Todo esto en esa experiencia, ¿no? Y ya no vas a volver a tener cáncer en tu vida, te vas a recuperar. Y la cuestión es que ella despertó y pues, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy viva? ¿No? Porque y se recuperó totalmente, totalmente. Se recuperó totalmente, recuperó a su hija, siguió con su vida. Te puedo poner otros ejemplos, ¿no? Otros casos también muy parecidos a este, ¿no? Entonces, bueno, es un tema delicado, vuelvo a decirlo, con el que siempre creo que tenemos que hablar con mucha precaución, porque también he investigado otros casos que me han parecido fabulados, inventados. Este no es el caso. Esta amiga mía, al igual que la otra, nunca ha querido aparecer en ningún programa de televisión ni de radio, me lo confesó a mí, a modo de confidencia. Pues además es médico, no quiere que se la relación. No, siempre existe ese temor, ¿no? De tener consecuencias en tu carrera y que te. eh, y bueno, también tengo que decir que he investigado otros casos bastante famosos, ¿no? En los que ni he podido conseguir informe médico, ni he podido corroborar los datos del doctor que supuestamente dijo, ¿no? Que sí son fabulados y eso sí que me parece triste, ¿no? Que la gente juegue con estas cosas y con enfermedades además tan delicadas para y muchas personas están pasando por muchos momentos, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, ahí tenemos también el caso de Melen Thomas, yo también lo entrevisté, que dentro de los casos famosos sí que puedo decir que Melen Thomas me dio toda la documentación, todos los datos que pude verificar y corroborar, y Melen Thomas en los años 70 tuvo una experiencia cercana a la muerte absolutamente extraordinaria en la que él en el momento de morir, él decía que iba por un túnel, ya pensaba que iban a hacer otra vida. Y cuando se despierta en la cama del hospital dice, ¿qué hago aquí? Y yo tenía que estar muerto, ¿no? Y resulta que él estaba en cuidados paliativos también, ahí sí que doy su nombre porque es una experiencia bastante famosa, y tenía metástasis, ya estaba en eso, en el hospice, pues en el preámbulo, en la antesala de la muerte para morir, ¿no? Y despertó y de repente, pues a partir de ese momento resulta que no tenía nada, que la metástasis desapareció, remisión espontánea lo llamarían los médicos, ni siquiera un milagro, ¿no? Hay casos en la literatura médica de remisión espontánea, eso no, tampoco tiene ningún misterio para la ciencia, ¿no? Pero pues también fue a raíz de una experiencia cercana a la muerte. Y Penny Sartori también tiene algún que otro trabajo junto a Grayson y otros investigadores en este terreno, de personas incluso con algún tipo de parálisis en la mano o lo que sea, que a raíz de una experiencia cercana a la muerte dejaron de tener ese problema o tuvieron esa recuperación milagrosa, entre comillas, y recálculo de entre comillas, de verdad, esto es muy importante. Y vuelvo a repetir que en ningún momento, con este tipo de casos tan aislados, ni replicables, ni nada, podemos hacer ninguna afirmación de ningún tipo. Solamente comentarlo como anécdota dentro de este tipo de cuestiones asociadas a las experiencias cercanas a la muerte.
Realmente me he quedado más que sorprendido porque incluso yo sin saberlo he contado este caso. No había tenido conocimiento de que habían casos de SM donde se produce también esta, como bien dice, supuesta curación. Y sin embargo, mira, personas que no se conocen, personas que ni saben lo que es una SM, experiencias que no conectamos en un primer inicio entre unas y otras, pero parecen tener factores comunes. Y si estas curaciones son efectivamente verdaderas, estamos hablando de que es la huella, o sea, porque alguien que ya sea súper escéptico y súper materialista y súper no creo en nada, podría decir, bueno, sí, volvió y todo, digamos, como tú mencionabas, ¿no? En un momento, deben ser los efectos de la anestesia o de la falta de irrigación, todo esto, pero frente a algo tan concreto como que hay algo y algo que está mal en el cuerpo, una enfermedad, digamos, de algún tipo que no es fácil de curar o directamente no se puede curar y de pronto desaparece, claro, como reitero, y como tú lo has dicho bien, si estos casos son efectivamente verdaderos, pues es como una huella, una marca que deja ya no solamente en el aspecto de la formación personal, de digamos, el rumbo de vida que lleva, sino literalmente le salvan la vida y puede servir también como algo a tomar en cuenta para los que no creen tanto en esto. Además que si esto fuera, si esto realmente estuviera relacionado con este tipo de experiencias, y recalco el condicional, ¿ok? Ujú, ujú, Si esto fuera, ¿vale? ujú. Abriría una puerta de investigación a la hora de trabajar en fórmulas, en técnicas, en herramientas de tratamiento no invasivas, ¿no? Ujú. Yo estoy convencida de que va a llegar el día, conforme veo que avanza el tema de los estudios placebo y todas estas cosas, los ratones y tal, que le harán una fotografía mental de una imagen cerebral a nuestro cerebro en el momento en el que estamos recuperándonos de una enfermedad, igual que en el momento, y que se estimularán esas zonas para provocar esa especie de hackeo cerebral, ¿no? En el futuro, ¿eh? Y piensen luego en lo que estoy diciendo, ¿eh? Que estoy anticipando. O a lo Hay que mejor tomar también nota, tomar nota. a lo mejor también mi alma de guionista aquí sueña mucho con el mundo en el que le gustaría pues vivir, ¿no? En el futuro o imaginar, ¿no? Que como buena escritora también me gusta mucho especular, ¿no? Con esos futuros. Pero algún que otro trabajo de investigación hay en ese sentido y, y bueno, pues podría ser una puerta. Repito, Ujú, si eso fuera así, se pudiera demostrar esa relación, que no lo ujú, sabemos ni lo podemos aseverar. ujú. Em, ¿Qué es lo que te han dejado como enseñanza estas experiencias cercanas a la muerte que tú has conocido mediante entrevista, testimonio, la investigación que has hecho, tu tema de tesis? ¿Qué es lo que te han dejado al final como ya para el crecimiento propio? Digamos, ¿han cambiado alguna perspectiva que quizá previamente tenías sobre lo que es real y lo que no? ¿Cómo ha sido esto? Bueno, es que hay vida antes de la muerte y merece la pena vivirla. Eh, Exactamente. sí, fundamentalmente, ¿no? A base de hablar de la muerte, de pues nuestra vida que es efímera. Hay gente que pues asegura que existe la reencarnación, que existe el más allá. Todo ese tipo de testimonios, pues a muchas personas les siembra un rayo de esperanza, ¿no? Porque si hay algo que los seres humanos queremos es volver a encontrar a nuestros seres queridos. Yo creo que Ujú, todos, ¿no? ujú, Todos creo que soñamos con eso, ¿no? Volver a ver a nuestros seres queridos. Básicamente, independientemente de la explicación que tengan este tipo de fenómenos, que creo que todavía estamos lejos de poder describir, aunque sea desde muchísimos ámbitos, cada uno desde su ámbito de conocimiento, la antropología, la neurociencia, la psicología, la sociología, los sistemas de creencias. Yo no sé, no tengo una definición satisfactoria de lo que es el más allá, porque es un término cultural. Igual que la conciencia, tampoco tenemos muy claro lo que es, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aseverar que existe algo que no tenemos muy claro lo que es, ¿no? O que para cada uno significa una cosa, ¿no? Al final, el más allá, de acuerdo a las narrativas, como hemos visto, es el más allá de cada cual, ¿no? Y muy diferente. Para algunos existe la reencarnación, para otros no, para otros existen, ¿no? Otros prefieren hablar en términos
cuánticos, que también es algo que digo que es algo como mezclar peras con naranjas y es un poco meternos en terreno a nivel científico que no podemos pisar, ¿no? Porque no sabemos todavía, estamos todavía muy lejos de esto, ¿no? Lo que sí sé, como antropóloga, es que los seres humanos, los Homo sapiens, tenemos la capacidad de tener, por ejemplo, estados alterados de conciencia. Otros niveles de mente, podríamos decir, otros estados mentales. Y que el encuentro con lo sagrado es algo que llevamos experimentando desde que el ser humano es ser humano, desde la época de las cavernas. Los poltergeists, los encuentros con un fantasma, con la dama de blanco, con el ser que protege los bosques, ¿no? Y que este tipo de experiencias cercanas a la muerte son muy similares a otros tipos de experiencias límite, que podríamos llamar, en las que también se producen encuentros muy similares, como los del tercer hombre, cuando te pierdes en las montañas y alguien te dice cómo salir, ¿no? Que es como alguien que de repente aparece en tu vida y que estaba ahí, pero no estaba ahí, o que te cuidó mientras estabas perdido, o pasó algo así, ¿no? Bueno, pues estos encuentros con lo sagrado se llevan produciendo desde hace milenios, toda la vida, toda la vida. ¿Qué son? ¿Son proyecciones? ¿Son seres que vienen? ¿Existen esos seres sin nosotros? Son grandes preguntas que nos hacemos. ¿Qué tiene todo esto que ver con la conciencia? O la conciencia global, o la conciencia expandida, o lo que mucha gente pueda estar aquí preguntándose, ¿no? Pues no lo sé, no lo sabemos, pero es algo profundamente humano, que probablemente dice mucho de cómo somos los seres humanos. Y creo que merece la pena prestarle atención a todos estos relatos, porque no dejan de ser relatos del encuentro con lo sagrado, de una parte del ser humano que está ahí, que no podemos negar. Si nosotros estamos ensamblados para tener estados alterados de conciencia, es porque hemos evolucionado para tenerlos. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo adaptativo, que nos permite adaptarnos al medio, que nos ha permitido evolucionar y llegar a lo que somos hoy en día, como seres humanos, que tiene que ver con nuestra resiliencia, con nuestra capacidad para salir adelante, con nuestra capacidad para enfrentarnos a hechos traumáticos, al duelo, al dolor, a la pérdida, al miedo. Y es en esos momentos, sobre todo, cuando florecen este tipo de experiencias, encuentros con lo sagrado y estados alterados de conciencia, que independientemente de lo que signifique, y que signifique que hoy mira, existe un más allá tal y como culturalmente lo entienden los espíritas, vas a un lugar donde sigues trabajando, vives viviendo, te encuentras con tus familiares, o no, te reencarnas otra vez, o desde el punto científico pues solo son bits de información que siguen reciclándose una y otra vez a nivel cuántico, que dirían algunos, ¿no? Que esa palabra que está tan de moda ahora. Sí. Pues no sé, pero no deja de decirnos todo el rato que los seres humanos somos unos seres absolutamente singulares, excepcionales y maravillosos en este vasto universo. Piénsenlo bien, porque eso es el verdadero milagro, que estemos aquí, ahora, viviendo. Yo sé que la vida es muy dura para muchas personas. Es que de verdad la vida no es fácil. A veces pasamos momentos muy duros, durísimos, y hay personas que de verdad a veces es difícil, ¿ok? A veces es realmente difícil encontrar un solo motivo para el que sentirse agradecido. Pero si uno lo ve desde el punto de vista relativo, astronómico, realmente la pulga que somos en el universo, somos una cosa excepcional. Aprovechemos esta experiencia, porque tal vez sea única, no lo sabemos. Oye, Mado, muchas gracias por todo el programa, pero también por esta reflexión final tan profunda que incluso hoy me ha dejado en silencio porque hasta mi gatita se ha quedado en silencio porque aquí esto ha sido espectacular y creo que forma parte, cuando yo digo en Misterios al Anochecer, que también hablamos de espiritualidad, me refiero justamente a eso, ¿no? Que no es simplemente una recolección de casos, vamos a hablar de ovnis de esto, o vamos a criticar, porque a veces también se hace la actualidad del momento de tal tema, o vamos a contar por ahí un descubrimiento que ha habido, sino reflexionar cómo esto puede impactar en nuestra vida si es que rascamos un poco más de la superficie aparente, ¿no? Y tú lo has demostrado ahora
de una manera excelente. Así que te envío un gran abrazo hasta allá, hasta Colombia, donde estás ahora residiendo. Y para los oyentes y, como siempre digo, videntes, en el sentido que lo ven cuando se sube a YouTube, no de que tengan algún don especial, algunos sí, estás como Mado Martínez en YouTube. Si de repente por ahí algún otro canal de contacto que quieras mencionar, algo más. En el canal de YouTube, Mado Martínez, ahí pues tenemos toda la playlist con un montón de testimonios precisamente de lo que estamos hablando, de experiencias cercanas a la muerte y también de otros muchos temas relacionados con la espiritualidad y con el mundo del misterio. Y básicamente ahí están todas mis redes. Excelente, Mado. Un fuerte abrazo y también ya estaremos conversando nuevamente pronto y en esta ocasión pues ya para algo por ahí que vamos a tratar otros temas, de repente para tu espacio, para tu podcast, y ha sido una muy buena experiencia. Muchísimas gracias, en verdad. El placer es mío. Un abrazo a todos. Amigos, hemos finalizado la edición de hoy de Misterios al Anochecer en Radio Arequipa Internacional, Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur, Edenex. Es la radio del misterio, Misterio Infinito Perú en YouTube, y también este capítulo de hecho va a estar entre los que se suben a Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify, y también lo vamos a subir a iVoox, que estamos ahí como Misterios al Anochecer Radio Podcast, que eso recién está iniciando, pero va a ser uno de los capítulos iniciales, porque lo merece. Nos estamos escuchando entonces en la siguiente edición. Que descansen, Dios los bendiga y que todo les vaya muy bien. Nos estamos escuchando. Misterios al Anochecer ha llegado con lo mejor de los enigmas, la cultura, la espiritualidad y más. Las noches de la semana en Arequipa y los domingos en Lima Sur. Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.